¿Qué harías si descubrieras que toda la vida de tus padres fue una mentira para protegerte? ¿Y si el motivo de tu vergüenza fuera en realidad su mayor acto de heroísmo? Esta es la historia de dos hermanos que, en el silencio de un hogar vacío, encontraron una verdad oculta tras un armario. Una verdad sobre la guerra, el sacrificio y un amor tan profundo que ni las cicatrices ni el tiempo pudieron borrar. Prepárate para un viaje al pasado que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre tu propia familia. Sofía y Mateo nunca entendieron realmente a sus padres. Su padre, Javier, un hombre sin piernas confinado a una silla de ruedas, poseía una dignidad silenciosa. Su madre, Carmen, era un enigma viviente, siempre con el rostro cubierto por un velo, una curandera de pueblo a la que los vecinos respetaban y temían a partes iguales. Crecieron en una remota aldea de piedra en las montañas de Asturias, un lugar donde el pasado pesaba más que el presente. Avergonzados por la apariencia de sus padres, huyeron a Madrid en cuanto tuvieron la oportunidad, construyendo vidas nuevas y distantes. Ahora, la muerte de Carmen los ha obligado a regresar, a enfrentarse a una casa llena de recuerdos que preferirían olvidar y a un silencio cargado de reproches no dichos. El aire en la casa era frío, inmóvil. Olía a polvo, a leña apagada y a la ausencia definitiva de su madre. Mateo empujó la pesada puerta de roble, que se quejó con un gemido largo y lastimero. Dentro, la penumbra devoraba los muebles, cubiertos con sábanas blancas como fantasmas dormidos. Sofía se detuvo en el umbral, abrazándose a sí misma. Cada crujido del suelo de madera bajo las botas de su hermano era un eco de su infancia, un recordatorio de las veces que corrieron por ese mismo pasillo, ajenos al peso que sus padres cargaban. No se habían hablado en el coche durante el largo viaje desde Madrid. El silencio entre ellos era tan denso como el de la propia casa, lleno de culpa y de la torpeza de dos extraños que compartían las mismas cicatrices invisibles. Mateo dejó la caja de herramientas en el suelo con un ruido sordo. «Bueno, hay que empezar por algún lado», dijo, su voz ronca rompiendo el hechizo. Sofía asintió, sin mirarlo, sus ojos fijos en el velo de su madre, que colgaba solitario en un perchero junto a la puerta, como una piel mudada. Comenzaron por el salón, el corazón de la casa. El trabajo era mecánico, una forma de evitar el contacto visual, de aplazar la conversación inevitable. Quitar sábanas, abrir cajas, decidir qué se tiraba y qué se guardaba. Cada objeto era una mina, un viejo sonajero de madera, un libro de cuentos con las esquinas mordisqueadas, fotografías en blanco y negro de rostros que no reconocían. Sofía encontró una pila de dibujos infantiles, los suyos y los de Mateo. En todos ellos, habían dibujado a su madre como una figura con un círculo vacío por cara. Sintió una punzada de vergüenza, afilada y amarga. Recordó las fiestas del colegio a las que Carmen nunca fue, las miradas curiosas de los otros niños, sus propias mentiras para evitar explicaciones. «Esto hay que moverlo», dijo Mateo, señalando el enorme armario de nogal que ocupaba casi toda una pared. «Pesa 1 tonelada. Nunca entendí por qué mamá no nos dejó quitarlo para tener más espacio». Era una mole oscura y solemne, tan vieja como la propia casa, con tallas de hojas de parra en las puertas. Empujaron juntos. La madera crujió en protesta. Las patas del armario arañaron el suelo con un chirrido que les erizó la piel. Mateo gruñía por el esfuerzo. Sofía apretaba los dientes. Centímetro a centímetro, el mueble se separó de la pared, revelando una mancha de yeso más pálido, libre del hollín de décadas de chimenea, y algo más. Un contorno. Un fino rectángulo que no debería estar ahí. Mateo se detuvo, jadeando. Pasó la mano por la pared, sus dedos trazando la línea casi invisible. «¿Qué es esto?», murmuró. No había pomo, ni cerradura, solo la silueta de una puerta. Sofía se acercó,
el corazón latiéndole de repente con una extraña mezcla de temor y excitación. Era como si la casa, después de tantos años de silencio, estuviera finalmente dispuesta a contarles sus secretos. Mateo golpeó suavemente la superficie. Sonó a hueco. Intercambiaron una mirada, la primera de verdadera complicidad en años. La culpa y la distancia se disolvieron por un instante, reemplazadas por el misterio ancestral de un pasaje oculto. Mateo fue a por la caja de herramientas y volvió con una palanca. Forzó la punta en la grieta y empujó con todo su peso. Hubo un chasquido seco, y la puerta secreta se abrió hacia adentro con un quejido agónico, liberando una bocanada de aire viciado y frío. Un aliento que olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. La oscuridad al otro lado era total, un negro profundo y aterciopelado. Encendieron las linternas de sus móviles, y los haces de luz cortaron las tinieblas, bailando sobre un espacio pequeño y abarrotado. Era una habitación que no figuraba en ningún plano de la casa, un apéndice secreto. Las paredes eran de piedra desnuda, cubiertas de telarañas que brillaban como hilos de plata. En el suelo, varios baúles de madera y metal, apiladas contra una pared, mantas militares dobladas con precisión. Y en un rincón, sobre un pequeño estante, frascos de cristal llenos de hierbas secas, cada uno con una etiqueta escrita con la caligrafía temblorosa de su abuela Elena. Era una cápsula del tiempo, un santuario olvidado. Sofía se estremeció, no solo por el frío. Aquel lugar tenía un aura solemne, casi sagrada. Se sentía como una intrusa. Mateo, más práctico, se arrodilló junto al baúl más grande, cubierto de óxido. La cerradura estaba rota, levantó la pesada tapa. El interior estaba forrado con papel de periódico amarillento, con fechas de 1938. Dentro, cuidadosamente doblada, había una chaqueta de uniforme militar. Estaba raída, manchada de algo oscuro que solo podía ser sangre seca, y tenía un agujero de bala limpio en el hombro. Junto a ella, un pequeño paquete envuelto en tela de arpillera. Sofía lo cogió con manos temblorosas. Dentro, una pila de cartas atadas con un cordel. La primera de ellas comenzaba con una caligrafía elegante y desesperada. Mi querida Carmen, no sé si estas letras te llegarán. El frente es un infierno, pero tu rostro es lo único que me mantiene vivo. Estaba firmada, tuyo siempre, Javier. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Sus padres. Antes de la silla de ruedas, antes del velo. Cuando eran solo Carmen y Javier. La luz de la linterna iluminó el rostro pálido de su hermana. Mateo dejó la chaqueta a un lado y miró el contenido del baúl. Había más cosas. Un mapa militar de la región, con marcas a lápiz indicando movimientos de tropas. Una cantimplora abollada. Un manual de primeros auxilios del ejército republicano. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su padre, el hombre tranquilo que pasaba las tardes leyendo en su sillón. El hombre al que él, en su estúpida arrogancia adolescente, había llamado tullido. Había sido un soldado. Había luchado en la guerra. El agujero de bala en la chaqueta de repente se sintió real, una herida abierta en la historia de su familia. Miró la habitación, las mantas, los suministros médicos improvisados. Esto no era un almacén, era un refugio, un hospital clandestino. Y su madre, la mujer del velo, la extraña que recogía hierbas en el monte, había estado en el centro de todo. Flashback. Verano de 1937. El aire del valle vibra con el zumbido lejano de los aviones. Carmen, con apenas 17 años, corre hacia la casa con el cesto de la ropa pegado a la cadera. El miedo es un sabor metálico en la boca de todos en la aldea. Su abuela, Elena, está en la puerta, mirando al cielo con sus ojos claros y sin temor. Dentro, niña. Son los nacionales, buscando a los maquis en el monte. Dice con su voz rasposa,
una voz que huele a tomillo y a tierra. Por la noche, el silencio es aún más tenso. Se escuchan disparos en la distancia, ecos secos que rebotan en las montañas. La Guardia Civil patrulla el camino real, sus siluetas recortadas contra la luna. Carmen sabe que ayudar a los rojos se paga con el paredón, pero su abuela le ha enseñado otra ley, más antigua. La ley de curar, de proteger la vida, sin importar el bando. Le ha enseñado los secretos de las hierbas, el poder del romero para cerrar heridas y de la amapola para calmar el dolor. Un conocimiento peligroso en tiempos de guerra. Flashback. Noche. Una tormenta azota el valle. Los golpes en la puerta son casi inaudibles por encima del estruendo de los truenos. Elena abre, sin dudar. 2 hombres, exhaustos y empapados, sostienen a un tercero que está inconsciente. Llevan el uniforme de la República. «Por favor, señora. Está herido. Nos persiguen», susurra uno de ellos. La abuela no pregunta. Con un gesto, los hace pasar. El herido es joven, no mucho mayor que Carmen. Tiene el rostro pálido y una herida de bala en el hombro que no deja de sangrar. Lo llevan a la habitación secreta, la que el abuelo construyó para esconder el vino de los recaudadores y que ahora sirve para ocultar vidas. Mientras Elena prepara sus ungüentos, le ordena a Carmen que traiga agua y vendas. La chica mira al soldado, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Siente una oleada de pánico, pero también una extraña calma. Sabe lo que tiene que hacer. Es la primera vez que la guerra entra en su casa, no como un eco lejano, sino como un cuerpo febril y sangrante. Presente. Sofía lee las cartas en voz alta, su voz temblando en el aire helado de la habitación secreta. Son cartas de amor, escritas en la urgencia de la guerra. Javier habla de la brutalidad de las trincheras, pero también de la belleza de las estrellas en el campo antes de una batalla. Y en cada carta, vuelve a ella, a Carmen, a sus ojos, que describe como 2 pozos de agua fresca en mitad del desierto. Habla de su valentía, de cómo le cuidó con una delicadeza que nunca había conocido. Mateo escucha en silencio, la chaqueta del uniforme de su padre sobre sus rodillas. La historia se materializa ante ellos. Javier no fue solo un paciente. Se enamoraron allí, en esa habitación clandestina, rodeados del olor a hierbas y a miedo. El hombre sin piernas y la mujer sin rostro. Tenían un pasado que ninguno de los dos había podido imaginar. Un amor nacido en el corazón mismo del peligro. Un secreto guardado durante más de 70 años. Flashback. 1938. Javier se está recuperando. La fiebre ha bajado gracias a las infusiones de corteza de sauce de Elena. Pasa los días en la habitación secreta, leyendo los pocos libros que tienen. Carmen le lleva la comida. Al principio apenas hablan. Él está débil y ella es tímida. Pero poco a poco, el silencio se llena de palabras. Él le habla de su vida en la ciudad, de sus sueños de ser maestro. Ella le cuenta historias del valle, de los nombres secretos de las plantas. Una tarde, él le coge la mano. Su piel es áspera, la de ella, suave por las cremas que prepara. Cuando acabe esta locura, vendré a buscarte, le promete él. Y te llevaré a ver el mar. Carmen siente que el corazón se le va a salir del pecho. Nadie le ha hablado nunca así. En sus ojos no ve a una campesina ignorante, sino a una mujer fuerte y valiosa. En ese momento, en la penumbra de su escondite, sabe que su destino está unido al de aquel soldado republicano. El siguiente baúl que abren es más pequeño, de cuero. Dentro no hay objetos de guerra, sino cosas de mujer. Un peine de concha, un pequeño espejo con el cristal agrietado, y una caja de música que, al abrirla, emite una melodía frágil y desafinada. Debajo de un pañuelo de seda bordado, encuentran un sobre grueso. Contiene un único documento oficial, del gobierno de la República en el exilio,
Fechado en 1955. Es la concesión de una medalla al valor, a nombre de Carmen García. El texto cita su extraordinario coraje al establecer y mantener una red de refugios para combatientes antifascistas, salvando docenas de vidas con grave riesgo para la suya propia. Mateo lee el documento en voz alta. Sofía se tapa la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Su madre, la mujer silenciosa y huidiza, una heroína de la que ellos, sus propios hijos, se habían avergonzado. Flashback. Invierno de 1939. La guerra ha terminado en el frente, pero no en las montañas. La represión franquista es brutal. Una noche, un destacamento de la Guardia Civil llega a la aldea buscando a un enlace de los maquis. Alguien ha hablado. Van casa por casa. El pánico se apodera de Carmen y Elena. Javier ya se ha ido, reincorporado a su unidad semanas antes. Pero en la habitación secreta se esconde otro hombre, un joven maestro herido. Mientras los guardias aporrean la puerta de un vecino, Elena toma una decisión desesperada. Quema las hierbas comprometedoras, crea una distracción. Yo lo sacaré por detrás, hacia el río, le ordena a Carmen. ¡Corre! Carmen obedece, arrojando al fuego las plantas que podrían delatarlas. Pero el viento cambia de dirección. Una ráfaga de aire entra por la ventana, y las llamas se avivan con una furia explosiva, prendiendo en una botella de alcohol de romero. El fuego la envuelve en un instante. Carmen grita, un sonido ahogado por el crepitar del fuego. Siente un dolor abrasador en la cara y las manos. Cae al suelo, rodando para apagar las llamas que devoran su ropa y su piel. El olor a pelo y carne quemada llena sus pulmones. Elena, al oír el grito, vuelve a entrar corriendo. Arroja una manta sobre su nieta y la arrastra fuera de la casa en llamas, justo cuando la estructura del techo empieza a ceder. Fuera, en la noche fría, Carmen yace en el suelo, temblando incontrolablemente. No siente el dolor, solo un frío intenso y el sonido de las sirenas de su propia sangre en los oídos. Elena le levanta la cara. A la luz de su propia casa ardiendo, ve la devastación. El rostro de su nieta, el rostro que Javier amaba, ha desaparecido bajo una máscara de piel calcinada. El sacrificio para salvar a un hombre ha costado la belleza y la identidad de Carmen para siempre. Y en ese momento, toma una decisión que marcará el resto de su vida. Presente. Entre las cartas de Javier, hay una que nunca fue enviada. El papel es diferente, más vasto. La caligrafía es la de su madre, pero torpe, como si le hubiera costado un esfuerzo sobrehumano escribirla. Está fechada meses después del incendio. Querido Javier, lee Sofía con un nudo en la garganta. He sabido que la guerra ha terminado para ti. Rezo para que estés bien. Yo debo marcharme de aquí. Mi vida ha cambiado y no puedo ser la mujer que conociste. Olvídame, por favor. Busca tu felicidad y vive la vida que yo no podré tener. Sé feliz por los dos. Adiós, Carmen. Mateo cierra los ojos. Ahora lo entiende todo. El velo no era por vergüenza, era un escudo, un sacrificio. Renunció al amor de su vida porque creía que su rostro desfigurado sería una carga para él. Rompió su propio corazón para, en su mente, liberar al hombre que amaba. Dios mío, susurra Sofía dejando caer la carta. Flashback. 1948. Han pasado casi 10 años. Javier ha sobrevivido a la guerra y a un campo de prisioneros, pero ha perdido sus piernas en la batalla final por Madrid. Vive en una pequeña pensión, un hombre roto por fuera, pero con una voluntad de hierro. Nunca ha olvidado a Carmen. La buscó al terminar la guerra, pero su aldea parecía borrada del mapa, su casa, una ruina calcinada. Le dijeron que la familia se había marchado, o que habían muerto en el incendio. Pero él no se rinde. Un día, un viejo camarada del frente le habla de una curandera milagrosa en las montañas de Asturias.
Una mujer que vive aislada y que cura con hierbas. Una mujer que nunca muestra su rostro. Una chispa de esperanza, irracional y desesperada, se enciende en él. Pide ayuda a sus amigos para que le lleven. Es un viaje largo y difícil en su silla de ruedas improvisada, pero es un viaje hacia la única posibilidad de recuperar su vida. Cuando Javier y sus amigos llegan a la aldea, la encuentran reconstruida, pero silenciosa. Preguntan por la curandera. Un vecino les señala una pequeña casa de piedra al final del camino, con humo saliendo de la chimenea. Javier siente un vuelco en el corazón. Es el mismo lugar. Sus amigos lo empujan por el sendero. Una mujer sale a la puerta. Lleva un vestido oscuro y un denso velo negro que le cubre toda la cara. Su figura es la de Carmen. Pero hay algo en su postura, una rigidez, una resignación, que no reconoce. «Buenos días», dice Javier con la voz temblorosa. «Me han dicho que usted puede ayudarme. Sufro de dolores terribles, dolores fantasma». La mujer no responde. Solo le mira a través del velo. Javier siente que esos ojos invisibles le están atravesando el alma. El silencio se alarga, tenso. Él no la reconoce. Y ella reza para que siga siendo así. La mujer, con una voz baja y neutra, casi un susurro, le dice que no puede curar ese mal. Le dice que es una dolencia del alma, no del cuerpo. Se da la vuelta para entrar en casa, para cerrar la puerta y poner fin a esa tortura. Pero al girar, su velo se engancha en una astilla del marco de la puerta. Por una fracción de segundo, la tela se levanta, revelando una mejilla surcada por una profunda cicatriz nacarada y el contorno de unos ojos que él jamás podría olvidar. El tiempo se detiene. «Carmen», susurra él, más como una exhalación que como una palabra. Ella se queda paralizada, dándole la espalda. «Se equivoca de persona», dice ella con la voz rota. Él insiste. «Carmen, soy yo, Javier. Te he buscado por todas partes». Lentamente, él impulsa su silla hacia ella. Con una mano temblorosa, extiende el brazo y toca su hombro. Ella se estremece, pero no se aparta. «Mírame», le ruega él en voz baja. Carmen niega con la cabeza, las lágrimas corriendo bajo el velo. «No puedo. No soy la mujer que recuerdas». Javier insiste, su voz cargada de una década de anhelo. «No me importa. Solo quiero verte». Finalmente, ella se gira. Lenta, muy lentamente, levanta las manos y se quita el velo. Javier contiene la respiración. El rostro que tanto había amado está cruzado por un mapa de dolor, una red de cicatrices que han alterado sus facciones. Pero sus ojos son los mismos, los pozos de agua fresca. Él no retrocede. No hay horror en su mirada, solo una infinita tristeza y un amor inmenso. «Sigues siendo tú», dice él. «Sigues siendo mi Carmen». Extiende la mano y, con la yema de los dedos, roza suavemente la cicatriz más grande de su mejilla. En ese contacto, 10 años de soledad, dolor y sacrificio se desvanecen. Carmen se derrumba, sollozando en sus brazos, y él la abraza con la fuerza de un hombre que ha encontrado por fin su hogar. Presente. Mateo y Sofía están sentados en el suelo de la habitación secreta, rodeados por los fantasmas de sus padres. El sol de la tarde entra por la puerta abierta, dibujando un rectángulo de luz dorada sobre el polvo. Han estado llorando en silencio, cada uno perdido en sus propios remordimientos. «¿Cómo pudimos ser tan ciegos?», susurra Sofía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mateo no responde. Piensa en todas las veces que se sintió avergonzado de su padre en la silla de ruedas, en las miradas de lástima de la gente. Piensa en las burlas crueles hacia su madre, la bruja, la tapada. Y ellos, sus hijos, en lugar de defenderlos, se habían unido al coro de los ignorantes. Habían despreciado el coraje por considerarlo debilidad, y el sacrificio por considerarlo una rareza. La verdad era tan abrumadora que le dolía físicamente, como una herida interna que acabara de abrirse.
Recuerda su adolescencia, la rabia, el resentimiento. Una vez, Sofía tenía una fiesta de cumpleaños y le suplicó a su madre que no fuera. «Todos se reirán de mí, mamá, por favor», le había dicho, con la crueldad inocente de los 14 años. Carmen no dijo nada. Simplemente asintió y se retiró a su cocina con los hombros hundidos. Mateo recordaba haber sentido alivio en ese momento. Ahora, el recuerdo le quema como un ácido. Su madre, que se había enfrentado a la Guardia Civil, que había sobrevivido al fuego, que había salvado vidas, fue derrotada por la vergüenza de su propia hija. Y su padre, que había luchado por la libertad y lo había perdido todo, tuvo que soportar que sus hijos se avergonzaran de las cicatrices de su lucha. Se sentían monstruosos, indignos del amor que sus padres, a pesar de todo, siempre les habían dado. En el fondo de uno de los baúles, debajo de una pila de mantas, encuentran algo más. No son reliquias de la guerra, sino de su propia infancia. Una caja de zapatos llena de tesoros. El primer diente de leche de Sofía. El primer mechón de pelo de Mateo. Informes escolares con notas excelentes. Pequeños regalos hechos a mano para el Día de la Madre y del Padre. Y decenas de fotografías que ellos nunca habían visto. Fotos de ellos de bebés, en brazos de su padre. Fotos de ellos jugando en el campo, mientras su madre los observaba desde la distancia, siempre en el borde del encuadre, una presencia velada y protectora. Sus padres habían atesorado cada instante de sus vidas, incluso cuando ellos los estaban rechazando. Habían creado un santuario secreto de su amor por ellos, aquí, en la misma habitación donde había nacido su propia historia de amor. La comprensión es devastadora. No solo eran héroes, eran, por encima de todo, sus padres. Sofía saca una última cosa de la caja, un pequeño cuaderno con tapas de cuero. Es el diario de su madre. La mayoría de las páginas están llenas de recetas de remedios herbales, pero las últimas páginas contienen anotaciones personales. La última entrada, escrita con una letra temblorosa apenas unos meses antes de su muerte, es corta. Javier se ha ido. La casa está muy silenciosa sin el ruido de sus ruedas. A veces creo que le oigo en la otra habitación. Los niños no llaman. Sé que tienen sus vidas. Espero que sean felices. Es lo único que siempre he querido. Espero que algún día entiendan. Y que puedan perdonar. Sofía cierra el diario y lo aprieta contra su pecho, sollozando sin control. Ya no hay vuelta atrás. No pueden pedir perdón. Solo pueden intentar comprender y honrar una memoria que ellos mismos habían ayudado a enterrar. Salen de la habitación secreta y vuelven al salón. La casa ya no parece la misma. Ya no es un lugar lleno de recuerdos incómodos, sino un testamento de piedra a una vida de increíble fortaleza. El velo en el perchero ya no parece un objeto extraño, sino una reliquia, un símbolo de sacrificio. La silla de ruedas vacía en el rincón no habla de discapacidad, sino de resistencia. Se miran el uno al otro, y en los ojos de su hermano, Sofía ve su propio dolor, su propia vergüenza, pero también una nueva determinación. No podemos venderla, dice ella con la voz firme. Esta casa es nuestra historia. Mateo asiente, una sola lágrima rodando por su mejilla. Tienes razón. Es el legado de nuestros padres, y tenemos que cuidarlo. En ese momento, en medio del desorden y el polvo, los dos hermanos se abrazan por primera vez en mucho tiempo. Un abrazo torpe pero desesperadamente necesario, uniendo sus piezas rotas sobre los cimientos que sus padres construyeron para ellos. Los días siguientes transcurren en una neblina de actividad. Ya no se trata de vaciar la casa, sino de recuperarla. Limpian el polvo, abren las ventanas para que entre el aire fresco de la montaña. Reparan la contraventana rota. Trabajan juntos, en un silencio cómodo, puntuado por conversaciones sobre sus padres. Cuentan anécdotas, reconstruyen su infancia desde esta nueva y dolorosa perspectiva. Descubren que ambos guardaban los mismos recuerdos, las mismas dudas.
Hablan de la increíble ironía de haber huido de sus raíces, solo para descubrir que esas raíces eran mucho más profundas y nobles de lo que jamás habían imaginado. La casa parece respirar de nuevo, agradecida. Cada objeto que limpian, cada habitación que ordenan, es un acto de contrición, un intento de enmendar el pasado. Una tarde, Isabel, la vecina de toda la vida y la única amiga de su madre, se acerca a la casa con una cesta de pan y queso. Los ve trabajando y sonríe con tristeza. «Vuestra madre estaría orgullosa», les dice. Se sientan en el porche y por primera vez, Sofía y Mateo preguntan. Preguntan de verdad. Isabel les cuenta historias. Les habla de la sabiduría de Carmen, de cómo podía calmar a un niño con cólicos con solo una infusión o una palabra suave. Les habla de la bondad de Javier, de cómo enseñaba a leer a los niños de la aldea que no podían ir a la escuela. Les habla de su amor, un amor silencioso y profundo que era la comidilla y la admiración de todo el pueblo. Nunca se quejaron, dice Isabel, con los ojos húmedos. Soportaron las miradas y los susurros. Su único orgullo erais vosotros, siempre estabais en su boca. Antes de irse, Isabel le entrega a Sofía un pequeño atillo de tela. «Tu madre quería que tuvieras esto», le dice. «Me pidió que te lo diera si alguna vez volvías. Y preguntabas». Sofía lo abre. Dentro hay varias bolsitas de lino, llenas de hierbas secas, manzanilla, romero, lavanda, y una pequeña nota. «Las raíces son importantes, hija. No olvides de dónde vienes». Sofía aspira el aroma de las hierbas, un olor que la transporta instantáneamente a su infancia, al olor de las manos de su madre. Se da cuenta de que su madre nunca dejó de intentar comunicarse con ella, de pasarle su legado, incluso a través de la distancia y el silencio. La curandera, la heroína, la madre. Todas las piezas se encajan por fin. Sostiene las hierbas en la palma de su mano como si fueran un tesoro. Deciden quedarse una semana más. Mateo repara el tejado, cambiando las pizarras rotas con una habilidad que no sabía que poseía, una habilidad heredada de generaciones de hombres de montaña. Sofía explora el pequeño jardín trasero de su madre, donde las hierbas medicinales siguen creciendo salvajes. Con la ayuda del diario de su madre, empieza a identificarlas, a aprender sus nombres y propiedades. Siente una conexión extraña y poderosa con esa tierra, con ese conocimiento ancestral. Es como si la voz de su madre le susurrara al oído con cada planta que toca. Descubre que no ha heredado solo sus ojos, sino también algo de su espíritu, una afinidad por la naturaleza y la sanación que había mantenido latente durante toda su vida. La última noche, encienden la chimenea. El fuego crepita, llenando el salón de una luz cálida y danzarina. No han vuelto a cubrir los muebles. La casa está viva. Han colocado la medalla de su madre y algunas de las cartas de su padre en un pequeño estante sobre la chimenea, creando un modesto altar. Mateo ha limpiado y restaurado la silla de ruedas de su padre, que ahora ocupa su lugar de honor junto al fuego. Sofía ha puesto un ramo de hierbas frescas en un jarrón. La casa ya no es un lugar de fantasmas, sino de presencias amadas. Es un hogar. Por fin, se sienten en casa. Saben que el camino del perdón, especialmente el perdón a uno mismo, será largo. Pero aquí, en el corazón de la historia de sus padres, han encontrado el punto de partida. A la mañana siguiente, antes de volver a Madrid, visitan el pequeño cementerio de la aldea. Las tumbas de sus padres están una junto a la otra, bajo la sombra de un viejo tejo. Llevan 2 sencillos ramos de flores silvestres y hierbas del jardín. Durante mucho tiempo, permanecen en silencio ante las lápidas de piedra. Ya no hay incomodidad, solo un profundo sentimiento de paz y conexión. «Gracias, mamá. Gracias, papá», susurra Sofía, y sabe que Mateo está pensando lo mismo. «Perdón por haber tardado tanto en veros». Una suave brisa agita las hojas del tejo, como una caricia.
Se van de la aldea, pero esta vez es diferente. No huyen. Se llevan la casa, el valle, la historia de sus padres, dentro de ellos. Saben que volverán, no por obligación sino por necesidad, porque han comprendido que uno no puede saber a dónde va si no sabe de dónde viene. Meses después, la casa se ha transformado. Han contratado a gente del pueblo para restaurarla con cuidado, conservando su alma. Se ha convertido en su refugio, el lugar al que escapan del ruido de Madrid. Sofía ha empezado a estudiar herbología, compaginándolo con su trabajo. Ha llenado el jardín de plantas medicinales, siguiendo los diagramas del diario de su madre. Mateo, un arquitecto que diseñaba fríos edificios de cristal, ha redescubierto su pasión por la restauración de edificios antiguos. La historia de sus padres no solo les ha devuelto su pasado, les ha dado un nuevo futuro. Un futuro con más sentido, más arraigado. Cada verano, la casa vuelve a llenarse de vida. Y a veces, cuando el viento sopla desde el monte, a Sofía le parece oír el eco de una risa y el suave rodar de unas ruedas sobre la madera. Y sonríe. Al final, Sofía y Mateo no solo descubrieron la verdad sobre sus padres, sino que se encontraron a sí mismos. Comprendieron que las verdaderas cicatrices no eran las que se veían en la piel o las que dejaba la guerra en el cuerpo, sino las que la ignorancia y el miedo graban en el alma. La habitación secreta no solo guardaba reliquias del pasado, sino la llave de su propia redención. Su viaje nos enseña que detrás de cada silencio familiar puede haber una historia de heroísmo, y que nunca es tarde para mirar más allá de las apariencias y honrar a quienes nos dieron la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún relato y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué has sentido. ¿Crees que a veces juzgamos a nuestros seres queridos con demasiada dureza sin conocer toda su historia?